El Real Betis gana 2-0 al Club Atlético Osasuna y se coloca sexto en la clasificación. Vamos con el análisis del partido. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vídeo de análisis del partido que tuvo lugar ayer a las 9 de la noche entre el Real Betis y el Club Atlético Osasuna, que terminó en un 2-0 favorable al equipo de casa, favorable al Real Betis Balompié, quien salía con Pau López en portería, con Héctor Bellerín en el lateral derecho, con Nathan y Valentín Gómez en el puesto de central, en el lateral izquierdo para Ricardo Rodríguez, doble pivote para Sofian Amrabat y Marroca, quien volvía después de más de medio año sin jugar, banda derecha para Anthony, media punta para Pablo Fornals, la banda izquierda para Ezabde y como delantero Cucho Hernández. Club Atlético Osasuna partía con Sergio Herrera en portería, con ese 3-5-2 de base, con Enzo Bollón en central derecho, Alejandro Catena en el eje de la defensa, central izquierdo para Jorge Herrando, carril derecho para Rosier, carril izquierdo para Abel Bretones, en el pivote compuesto por Lucas Torró y los interiores siendo Moy Gómez y John Moncayola. Los dos puntas, los dos 9 referencias eran Raúl García de Haro, exbético, y Ante Budimir. Para resumir el partido del día de ayer, el partido del Real Betis contra el Club Atlético Osasuna, hay que decir que el Real Betis le dio, hablando mal, un baño al equipo de Lisi en la primera parte. Fue un equipo muy superior al conjunto rojillo. El Betis desde el primer momento se hizo dueño del partido a través de, sobre todo, del balón, como le gusta siempre al equipo de Pellegrini. Hay que destacar el papel de Pablo Fornals como media punta, quien sustituyó muy bien a Lo Celso en esa función. Creo que además a un nivel superior. Pablo Fornals es un jugador que además cuando juega en esa demarcación está muy pegado siempre a la posición de 9, está muy pegado a Cucho Hernández y eso es importante para el equipo. Alessio Lisi sale con un esquema de 3 centrales y ninguno realmente se atrevía a saltar a los descensos de Cucho, que como digo tenía una altura muy parecida, muy similar a la de Pablo Fornals. El primer gol llega a través de un error no forzado por parte de Alejandro Catena. Pablo Fornals consigue robar el balón, da pase atrás, Cucho Hernández toca levemente el balón y Abde remata a placer sin portería. Más tarde llega el segundo gol, donde Cucho Hernández consigue hacer esa genialidad. Ya hemos dicho varias veces en el canal y por otros medios que Cucho Hernández es un delantero que hace jugar a sus compañeros, que hace jugar a su equipo, pero que de momento no tenía demasiadas cifras para lo que debería ser un delantero del Betis. Lleva ya 3 partidos consecutivos marcando y además lo que siempre destacamos es que es un jugador con mucha calidad. Fijaros, tanto el día del Levante como en este partido, la calidad que tiene en el control previo al remate y la calidad en el propio remate, que es digna de un jugador de otro nivel. El partido de Anthony no es bueno. Anthony, como llevamos comentando ya varios días, no está a su mejor forma, no está a su mejor nivel, es normal, no ha hecho pretemporada, está con una carga de minutos bastante excesiva. Destaca sobre todo, luego lo analizaremos, el partido de Valentín Gómez, quien siendo el juego aéreo su debilidad se ha impuesto a Raúl García de Haro y a Ante Budimir, que eso ya es mucho decir. A destacar también Ricardo Rodríguez, que dice mucho de Junior Firpo que Ricardo esté jugando a un buen nivel en comparación con el dominicano. Marroca ha hecho un gran partido en su vuelta. Creo que tanto Marroca como Amrabat, a expensas de lo que pase con Isco cuando vuelva y Pablo Fornals, son los elegidos para el medio del campo. Ezabde sigue un nivel espectacular, junto a Pablo Fornals son los 2 mejores jugadores del equipo sin duda, y Cucho Hernández, como digo, mejorando poco a poco. Sí que es cierto que en la primera parte, tanto Nathan en ese perfil derecho que estamos viendo que no está cuajando un buen rendimiento y Pau López han dejado varias dudas, sobre todo a nivel de salida de balón, pero eso no ha supuesto ningún peligro de Club Atlético Osasuna, quien en la segunda parte cambia a un sistema de 4-2-4, pasa de ese 3-5-2 a un sistema de 4-2-4 con Seraldo Becker y Víctor Muñoz en los extremos. Termina saliendo Jorge Herrando para darle esa línea de 4 a Alessio Lisi y Osasuna tiene ahí unos primeros 5 minutos en los que tiene varias ocasiones, y lo comenta Axel Torres en la retransmisión, que tiene el doble de goles esperados, de expected goals, que en la primera parte. Es decir, en esos 5 primeros minutos de la segunda parte generó muchas más ocasiones y más claras que en toda la primera parte.
En ese sentido, Osasuna tuvo, como digo, primera reunión inicial, pero luego más tarde ya el Betis terminó solventándolo de la mejor manera y ya no pasó nada en la segunda parte. El Real Betis continuó teniendo varios acercamientos hacia portería rival, sobre todo con Pablo Fornals, quien le faltaba ese último regate, ese último recorte, ese segundo de llegar antes para terminar yéndose del defensa, y en ese sentido el Betis pudo hacer algún que otro gol más. Como digo, es un partido dominado por el Betis, es un partido de equipo grande, es una victoria funcionarial, como se suele decir, y creo que en este sentido le va a venir muy bien al Betis de cara al partido del jueves contra los Ludogorets y al partido del domingo contra el Real Club Deportivo Español. Vamos con los datos que nos deja el partido. Antes de empezar con los datos que nos dejó el partido de ayer, recordarte que te suscribas al canal para poder ver más vídeos de este tipo, más análisis de este tipo, sobre todo del Real Betis Balompié, que le des like a este vídeo para apoyar al canal, que comentes qué te pareció el partido, que comentes qué te parece de momento el mal inicio de Alessio Lisi en Osasuna, que comentes qué te parece el buen inicio del Real Betis Balompié desde la llegada de los fichajes, y que le compartas este contenido a 3 personas que les pueda interesar. Ahora sí, vamos con los datos que nos dejó el encuentro. Ya dentro de los datos que nos deja el partido, empezamos como siempre con esta red de pases. Podemos ver la diferencia entre la primera y la segunda parte. Como en la primera parte, el Real Betis tiene, como siempre digo, esa red de pases, esa sincronidad, esa química en la banda izquierda con Valentín Gómez, Marroca, Ricardo Rodríguez. En este caso volvemos a destacar la importancia de Amrabat en ese rol. Vemos como es un futbolista de hacer una salida más de 3 desde dentro, ¿no? Esa salida la volpiana, colocándose entre los 2 centrales, colocando siempre como único pivote. No es un doble pivote al uso, sino que es un pivote, un interior y un mediapunta, en este caso, como siempre digo, de Pablo Fornals, quien destacó la altura que tiene siempre en esa posición. Pablo Fornals, como lo podéis ver en esta red de pases, en esta posición media del partido, está muy pegado a Cucho, incluso en algunos partidos le llega a superar en ese sentido. Como digo, destacar la relación de Marroca con esa banda izquierda, tanto con Abde como con Ricardo. Evidentemente Valentín Gómez en ese sentido ha sido un plus para el equipo, y a destacar la importancia de Amrabat y Pablo Fornals, cada uno en su rol. Osasuna, más que un 3-5-2, representa en la primera parte quizás un 4-4-2 en rombo. No vemos a Abel Bretones ahí cogiendo muchísima altura como carril, casi actuando más como un extremo que como un carril o un lateral. Valentín Rosier sí que termina situándose más en esa parte del campo como lateral. Vemos a un Raúl García de Haro mucho más descolgado de lo que lo hacía ante Budimir. Ante Budimir estamos viendo que tienen la misma altura que Moi Gómez, y en ese sentido también a destacar la altura de ambos equipos, ¿no? El Betis, claro, dominador del partido, con la línea es la altura media, ¿vale? La línea representa la altura media de cada posición de jugador, la altura media de los pases de cada equipo, y vemos que el Betis tiene una altura bastante superior al Club Atlético Osasuna, y en la segunda parte termina siendo al revés, evidentemente con el peso del resultado. Volvemos a ver a un Marroca muy participativo en esa banda izquierda. Esto está siendo común con Ezabde. Ezabde en las segundas partes tiende a tener esa posición media en la banda izquierda, pero con muchísima más altura. Esto creo que se debe a que el Betis últimamente ha ido ganando en esas primeras partes, y en las segundas el equipo rival deja mucho más espacios a las espaldas porque quiere conseguir disminuir la renta, quiere conseguir sumar puntos, y en ese sentido Ezabde a la hora de amenazar a los espacios es importantísimo. Volvemos a ver a Cucho Hernández y a Pablo Fornals, y luego Rorro Riquelme con una altura muy similar. De hecho están en la misma altura. Antony muy cerquita de Cucho. Luego vemos que Bellerín estuvo muy bajo en comparación a lo que suele estar. Ángel Ortiz luego sí que aumentó un poquito más su altura. Vemos luego a Sergi Altimira como vuelve a ser participativo, igual que lo era Marroca en esa banda izquierda, y Aitor Rival con esa relación entre Ricardo y Sergi Altimira. En Osasuna destacar también la altura de Víctor Muñoz, como comentábamos con Aude. Víctor Muñoz es un martillo pilón, es un puñal, es un jugador que le gusta mucho el espacio, es un jugador velocísimo, y creo que en este sentido es clave para lo que quería hacer Club Atlético Osasuna. Geraldo ve que lo vemos muy paralelo a Valentín Rosier. Vemos ahí una concentración en zona central por parte del Club Atlético Osasuna, y como digo, esta es la red de pases. Si entramos en los pases progresivos, si nos centramos en los pases que han hecho progresar a tu equipo, que han hecho acercarte a más de 10 metros a la portería, vemos una clara diferencia entre la primera y la segunda parte. Como comentaba,
la primera parte un baño total del Real Betis y en la segunda sí que es cierto que Osasuna tiene ese primer arreón en los primeros 5 minutos y luego termina diluyéndose, pero aquí lo vemos claramente la diferencia entre los pases progresivos en una primera parte y en una segunda parte. En la primera parte el Betis da 29 y Osasuna da 18 y en la segunda parte el Betis da 30 y Osasuna da 35. A destacar de este dato, de esta estadística, Valentín Gómez da 4 pases progresivos en esa primera parte, sobre todo en ese sector izquierdo. Valentín Gómez da 6, pero 4 son en el sector izquierdo. Bellerín es otro jugador que ayer sumó mucho en ese sentido, a pases sobre Antony, sobre Cucho Hernández a ese espacio, con un total de 4 por ese costado. Moi Gómez por su parte en Osasuna por la izquierda y en la segunda parte volvemos a ver un Ricardo Rodríguez con 5 pases progresivos. En ese sentido fue muy importante el lateral suizo que, como digo, hizo un gran partido. Y por parte de Osasuna, Enzo Boyamo, vemos que dio un total de 6 pases progresivos por su costado en la segunda parte. Entrando en las conducciones progresivas, como comentaba antes con los pases, Ricardo Rodríguez ha hecho 5 conducciones progresivas, hizo 5 conducciones progresivas el día de ayer y creo que eso es una estadística que para él es importante porque es un jugador sin esa velocidad que le requiere un lateral hoy en día, porque es un jugador veterano, es un jugador que nunca ha tenido esa velocidad tampoco, pero que creo que hay que destacar algo de los laterales ayer del Betis, no sé si es por orden de Pellegrini, del staff técnico o por intuición propia. Como Osasuna realmente en la primera parte, sobre todo, iba sin balón en ese 3-5-2 con esa doble punta, tanto Héctor Bellerín como sobre todo Ricardo Rodríguez se situaban en esa zona por delante de la línea defensiva, es decir, por detrás de los puntas rivales, pero sin llegar a la línea de medios del Club Atlético Osasuna. En ese sentido se situaban a los costados de puntas con una mayor altura, pero que no le permitía saltar ni al interior ni al carril. Y en ese sentido, como se ve ahora en el dato, tanto con pases como con conducciones progresivas de Ricardo Rodríguez, ahí el suizo sumó mucho. Vemos que en Osasuna no hay nadie demasiado destacado en cuanto a conducción. Vemos a Raúl García con 2, Catena con 2, Valentín Rosier con 2. Sí que Moi Gómez tiene 3, pero concentradas en distintas zonas del campo. Vemos también a Antony con 4 conducciones progresivas en banda derecha. Y creo que, como digo, es importante este dato para analizar lo que fue el partido de los laterales ayer en el Real Betis. Si vemos el mapa de tiros, este dato lo he traído aquí y lo he utilizado para destacar que el Real Betis venía siendo un equipo que realmente en cuanto a puntería no estaba siendo eficiente. Ayer, mejor dicho, vemos que sin tampoco convertir todo lo que debería, de los 12 tiros que ha tirado, 6 son a puerta. Vemos aquí una mejoría en ese sentido. Vemos como sobre todo en área tenemos 2 tiros que van a puerta, otros 3 tiros que son bloqueados, es decir, ningún tiro va fuera de la portería. Y al contrario, sí que vemos que Osasuna sí que de los 12 tiros que tiene, de los 12 tiros que emplea, solo 1 va a portería. Entonces, en ese sentido, vemos la diferencia entre ambos equipos, teniendo en cuenta que Ante Budimir juega en Club Atlético Osasuna y en esta estadística, en este sentido, es lo mejor que puede haber en la Liga Española. Entonces, creo que aquí hay que destacar la mejoría del Real Betis. Al igual que la red de pases y los pases progresivos, quería destacar los pases en la zona 14 porque creo que la diferencia viene sobre todo en la primera parte. No he cogido las 2 estadísticas, no lo sé por qué, pero en el global del partido vemos que el Betis da un total de 18 pases en la zona 14 y Osasuna únicamente 2. Sí que es verdad que tanto Osasuna como Real Betis, de los 18 y 8 respectivamente, únicamente 2 son pases clave, pero sí que vemos una gran diferencia del Betis frente al Club Atlético Osasuna, como esta zona, la zona 14 obviamente, pero sobre todo en zonas interiores viene dominada por Pablo Fornals. También es de que se mete mucho por esas zonas, Antony que le gusta mucho ser partícipe en esos espacios, pero sobre todo esta zona dominada por la relación Ezab de Marroca Pablo Fornals, que en ese sentido es clave, y como digo, Pablo Fornals, Cucho Hernández, que me parece una pareja que en ese sentido, con mucha movilidad, con mucho intercambio de posición, sin ser ninguno una referencia, sin ser ninguno tampoco media punta al uso, creo que en ese sentido le da mucho al Betis y le desordena mucho al equipo rival. Pero como digo, la relación Marroca-Ezab de más Ricardo Rodríguez o Pablo Fornals, en ese sentido es clave. El Club Atlético Osasuna mucho menos incisivo en esa zona, también puede venir precedido por un gran nivel de Amrabat, pero en cualquier caso creo que el Real Betis
es muy importante que domine ese tipo de zonas. Las zonas de peligro, las zonas donde cada equipo se crea las ocasiones, lo vengo a destacar por el mismo motivo que antes. Fijaros donde el grueso de las ocasiones del Betis viene dado por esa zona de los Ezabde, esa zona de los Antony desde el otro lado, esa zona de Marroca, esa zona de Pablo Fornals, de Cucho Hernández. Son jugadores que están dominando mucho ese tipo de zona, que es la zona más complicada de defender y de atacar en el fútbol. Y creo que es importantísimo ser capaz de, como digo, dominar ese tipo de zonas. Fijaros, aquí viene el gol de Cucho desde esta zona. Tenemos aquí también el gol de Ezabde, pero como digo, 2 ocasiones desde este costado, 2 desde el otro y una desde el carril central, que en ese sentido son muy importantes. Entrando ya con los rendimientos individuales, quería destacar el partido de Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez es un jugador que veníamos diciendo que no puede ser competitivo en primera división, creo que no a nivel del Betis, pero que veníamos de un Junior Firpo que está mal físicamente, que está mal a nivel futbolístico, y creo que el suizo le supone un plus al equipo ahora mismo, es la realidad. A todo el mundo le gustaría que Junior estuviera en un gran nivel y que Ricardo pasara a un segundo plano, a no ser partícipe en muchos partidos, pero la realidad es que Ricardo ahora mismo es mucho mejor que Junior Firpo, está ofreciendo más prestaciones. En cuanto a lo que quería destacar del partido de Ricardo, es simplemente, bueno, no es simple, pero son 2 estadísticas de todo lo que estamos viendo aquí. Son los 5 pases progresivos. Los 5 pases progresivos, fijaros, es la flecha discontinua. Tenemos uno por aquí y otro por aquí, todos en esta zona del campo. Y las 5 conducciones progresivas y los 7 pases progresivos. Los 7 pases progresivos, tanto los pases como las conducciones, creo que vienen dados por lo que comentaba de los laterales y la doble punta de Club Atlético Osasuna. Y Ricardo Rodríguez es un jugador con calidad. Como digo, no tiene esa velocidad, no tiene ese punto de aceleración que le hace falta a un lateral y más en el Betis, pero sí que tiene esa calidad en el pase, que es capaz de relacionarse muy bien con el perfil de extremo de Abde y de Jesús Rodríguez el año pasado. Y creo que en ese sentido es positivo para Ezabde. A destacar también el partido de Valentín Gómez, como decía, cada vez está mejor, cada vez está más asentado en la defensa, en el puesto central. Evidentemente viene precedido porque Nathan está jugando en el perfil derecho y no en el izquierdo, porque ni Bartra ni Diego Llorente están operativos, pero creo que Valentín Gómez se está consagrando en la defensa y que va a ser complicado sentarlo en partidos importantes, porque estamos viendo cada vez un mejor nivel del central argentino. Fijaros que hoy ha vuelto a dar 8 pases progresivos, el otro día dio 9, y en ese sentido está siendo un plus total para el equipo. Fijaros que hemos visto otro cambio de orientación, esta vez de centro al lado derecho, el otro día fue de lado izquierdo a derecho, y en ese sentido está sumando mucho al equipo. Quería destacar otros datos de Valentín Gómez, si me permitís voy a leerlos en el móvil. Fijaros, lo comentaba Fran Martínez en Twitter, el partido de Valentín Gómez, jugador del Betis con más acciones defensivas completadas, 17, una locura. Jugador del partido con más despejes, 14 despejes frente a Raúl García de Haro y frente a Ante Budimir, que son 2 de los delanteros más peligrosos en este sentido, y Ante Budimir sin duda el que más peligro posee. Es el jugador del Betis con más duelos ganados, gana 9 duelos de 11, evidentemente con Raúl García y Ante Budimir, más mérito todavía, y tiene un 94% de acierto en el pase. Son unos datos, es un partido muy valioso para un central joven, que creo que es si no me equivoco, 4º partido en la élite europea, su 4º partido en el Betis, y que, como digo, cada vez está más asentado en el equipo, más seguro, y que va a ser complicado sentarlo. Sofiane Amrabat, quería destacar su partido porque una vez más es un jugador omnipresente, es un jugador que abarca todo el campo, es un jugador que siempre está en la zona que tiene que estar. Quizás quiere estar en demasiadas zonas, muchas veces lo veo saliendo hacia los costados y creo que deja un poco descubierto el carril central, pero con un jugador como Marroca creo que sí que tiene esa libertad para hacerlo. En ese sentido me recuerda a Guido Rodríguez, pero creo que está en un punto físico mucho mayor, de un nivel mucho más alto. Fijaros que tampoco a nivel de pases, a nivel de toques no hay nada destacado, porque es un jugador que se mueve mucho por todo el campo, sobre todo por el medio campo, pero sí que es verdad que da 6 pases progresivos. Fijaros todos en zona central, menos uno en este costado derecho. Y sí que hay que destacar 9 recuperaciones. 9 recuperaciones de Sofiane Amrabat, que, como digo, está suponiendo un plus brutal al equipo y creo que va a ser muy difícil quitarlo. El Betis tiene un serio problema en ese medio del campo, porque Pablo Fornals
me parece inamovible. Isco cuando vuelva será inamovible. Sofian Amrabat me parece inamovible ahora mismo. Y tenemos a Marroca, a Sergi Altimira, a Nelson de Osa, a Giovanni Lo Celso dispuestos a salir del banquillo. Habrá que ver cómo Manuel Pellegrini termina gestionando ese tipo de cosas, pero creo que Sofian Amrabat cuando no esté en el campo el equipo lo va a notar mucho por su perfil futbolístico. A destacar también el partido de Marroca y de Pau Fornals. Como digo, Pau Fornals seguramente en solitario, pero también junto a Abde me parece el mejor jugador del equipo. Es un jugador que puede jugar donde sea, que ya lo hemos visto jugar en el doble pivote, donde lo ha hecho a un nivel espectacular. Lo hemos visto jugar en banda, donde también ha cumplido bastante, y lo estamos viendo ahora sobre todo por la baja de Isco y porque Lo Celso tampoco tiene una continuidad física extraordinaria en el puesto de media punta, en el puesto de 10, donde está siendo un jugador muy agresivo, donde está sabiendo muy bien gestionar la pelota, donde descender a recoger el propio balón, y donde estamos viendo cómo Pau Fornals está haciendo dueño del equipo y del medio campo. Por su parte, Marroca venía de 6 meses sin jugar, ya le vimos en aquella pequeña vuelta que tuvo como metió 2 goles a la Real Sociedad, hizo un auténtico partidazo. Ahora le hemos visto volver a un nivel mucho mayor. Es un futbolista súper completo, es súper fuerte, es un ganador de duelos, es un jugador que también sabe defender hacia adelante y sabe defender el área. Puede jugar como pivote único, puede jugar acompañado de un Sofian Amrabat como hemos visto hoy, puede jugar acompañado del propio Pau Fornals, y en ese sentido creo que Marroca es un jugador clave para cualquier equipo de fútbol. Es un jugador que se adapta a cualquier contexto, es un jugador que está siempre comprometido con el equipo, es un jugador con una mentalidad ganadora, es un jugador que, como digo, es clave en todos los equipos de fútbol. Y por último, destacar el partido de Cucho Hernández, como comentaba, un jugador que no venía teniendo las cifras que debería tener en un Real Betis Balompié para ser el delantero de un equipo europeo que quiere soñar con Champions, pero sí que venía jugando bien, venía haciendo mejor a sus compañeros, y yo comentaba que las cifras iban a llegar tarde o temprano. Ya le hemos visto que lleva 3 partidos de liga consecutivos marcando, nunca lo había hecho, y como digo, destacar su calidad tanto en el control orientado previo al remate como en el propio remate. Es un jugador que en ese sentido es clase mundial, y así queda la clasificación para el Real Betis Balompié, que ahora queda sexto tras ese mal inicio de temporada, donde empata con Elche, empata también con Celta de Vigo, pierde con Athletic Club, empata con Levante, y vemos como ahora, tras los fichajes, tras la adaptación previa que aún está por definir de cada uno de ellos, el Real Betis ya ha empezado a carburar y le vemos ya sexto, empatado a puntos con Atlético de Madrid, que va quinto, es decir, empate con puestos Champions, y veremos cómo termina yendo el devenir de la temporada. Pero creo que el Real Betis, si respeta las lesiones, está para cuotas mayores que esa sexta plaza. Y aquí termina el análisis del Real Betis 2, Osasuna 0. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí termina el análisis correspondiente al Real Betis 2, Osasuna 0, correspondiente al partido de ayer a las 9 de la noche. Como siempre digo, suscríbete al canal para poder ver más análisis y vídeos de este tipo. Dale like a este vídeo si te ha gustado. Comenta qué te ha parecido el partido. Comenta qué te ha parecido lo que nos ha dejado este encuentro. Y comparte este vídeo a 3 personas que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo.